otros grupos, bueno, de los otros dos grupos que sí estuvieron, y que lo interesante de esto, bueno, sí es estar allí, ¿no? Pero a la hora de contar, tal parece que a veces es tan sencillo decir que hay un número determinado de votos, pero si no los contaron bien o quien está con nosotros tuvo la graciosa idea de llevarse el papelito con el voto, híjole, qué compromiso. Pero bueno, vamos a dar inicio a la clase, permítanme. Muy bien. Comparto pantalla con ustedes. En la sesión anterior tuvimos la oportunidad de observar cómo se hace una función de distribución acumulada desde la definición. Es decir, vamos a ir construyendo las integrales y es la actual y la anterior. Para poder lograr ese trabajo de la función actual y la anterior, si ustedes observan, estamos haciendo una integral que lleva un parámetro, es el parámetro t. ¿Para qué? Para que precisamente aquí como está la figurita, nos permita mover a x, porque si la integral solamente fuera x, estaríamos trabajando con un número, pero nosotros lo que necesitamos es ir formando el polinomio, y además, bueno, también entre los números que tenemos aquí, 0, 1 y 2, bueno, pues x no puede estar solamente en los extremos, sino que puede estar en cualquier punto, y por eso estamos ocupando este tipo de integrales. Después no solamente nos dimos a la tarea de calcular a la función de distribución acumulada, sino que nos pueden preguntar la probabilidad de que la variable pueda ser cualquier dato entre el rango solicitado. Aquí, por ejemplo, teníamos que había que calcular qué probabilidad había de que nuestra variable tomara valores de 1.2 o valores de valores de 0.2 y valores de 1.2. Y como ya habíamos hecho todo el trabajo, pues ya lo único que podemos hacer es, al determinar esa probabilidad, evaluar en el polinomio que contenga a estas variables. Y como si fuera otra vez el área bajo la curva, bueno, pues lo que tomamos son el extremo superior y el extremo inferior ya de la función, y aquí tenemos el resultado. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? ¿No? Gracias. Entonces, todo queda aquí. Bueno, ¿de qué va hoy? Pues vamos a cerrar por un momento la función de densidad, en donde pues puede ser cualquier función, depende del problema que se presente y la variable sea continua. Bien, si ustedes me permiten, voy a hacer la presentación porque comentaba con los compañeros que hay ocasiones en que me entretengo escribiendo mucho, y en esta ocasión, bueno, me dije voy a presentarla y si gusta sobre la marcha ir tomando nota. Bien, el ejercicio fue tomado de Walpole, se llama Probabilidad y Estadística para Ingenieros y es el ejercicio número 18. Si uno compara la solución del libro contra alguna solución que uno puede proponer, como que no cuadra. Entonces vamos a ver algunos detallitos que trae el ejercicio. Entonces, si son tan amables de tomar nota, por favor.
Bien, nos dice que la función de densidad está entre 2 y 5 y que esta función de densidad se presenta como 2 veintesentavos de uno más x. Si nos pidieran un bosquejo de esa función, ¿qué cosa sería? Pues es una recta y tiene ordenada el origen en uno. Entonces es una recta de pendiente positiva. Lo interesante de esta recta es que, bueno, la pendiente positiva, pero la pendiente positiva es muy chiquita, es 2 sobre 27, entonces está muy pegadita al eje de las X y crece lentamente. Dice, tenemos que trabajar, ay, perdón, tenemos que trabajar la función de distribución acumulada y nos preguntarán después cuál es la probabilidad de que la variable sea exactamente 3 o mayor que 3 y menor que 4. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Aquí tenemos precisamente nuestra función de distribución para distribución acumulada para la función y vamos a ver bajo qué condiciones. Empezamos en 2, ¿por qué? Porque en cualquier otro lugar es 0. Bueno, de 2 a 5 se define la función y en cualquier otro lugar es 0. Realizamos la integral, aquí es una integral muy breve. Aquí, bueno, nuevamente tenemos la función ya integrada en sus correspondientes extremos. Si ustedes observan, la parte superior corresponde a x y esto, bueno, y estoy evaluando a la expresión primero en x, donde el cambio es x más x cuadrada sobre 2, y el extremo inferior corresponde a la constante 2, en donde primero observamos a 2 y después tenemos 2 al cuadrado sobre 2. Y ya nada más nos queda en la parte numérica, pues simplificar el ejercicio. Aquí ya tenemos precisamente el polinomio que estábamos buscando. Entonces, muy bien. Entonces ya tenemos el polinomio. Ahora lo que nos resta, bueno, ahora lo que sigue es darle forma. Si nosotros en este momento abriéramos el libro y revisáramos la respuesta, no se parece y nosotros diríamos, pues, ¿en qué estamos mal? No, no estamos mal, nos faltan algunos detallitos. Por ejemplo, ¿qué pasa si multiplicamos por 2, que es el numerador, al polinomio? Bueno, si multiplicamos por 2, aquí está. Ya, bueno, ya hay que dividir entre 27. Si consultamos nuevamente la solución del ejercicio, pues todavía no se parece a la solución del libro, bueno, del autor,
y uno se pregunta, pues, ¿qué está pasando que no llegamos a ese resultado? Bueno, lo que pasa es que si nosotros hacemos el discriminante para x cuadrada más 2x menos 8, pues resulta que tiene raíces, entonces podemos factorizar, es decir, el discriminante es positivo. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los dos números que al multiplicarse entregan a 2x y al sumarse, perdón, al multiplicarse entregan a menos 8 y al sumarse entregan más 2? Bueno, esos dos números corresponden a 4 y menos 2. Entonces, si nosotros presentamos esta factorización, bueno, si ustedes multiplican a x más 4 por x menos 2, van a llegar a x cuadrada más 2x menos 8 entre 27. Y es precisamente lo que a nosotros nos acaban de pedir. Bueno, entonces si uno compara, esta es la respuesta del libro. Entonces lo único que necesitábamos era pues multiplicar por la pendiente y formar la factorización. Y bueno, pues todo lo que hemos visto de probabilidad lo podemos llevar al terreno del álgebra, de la aritmética. Y bueno, pues esta es la forma que toma ahora. Bien, ya tenemos esto. Vamos a contestar la pregunta número 2, que es precisamente la probabilidad que está contenida entre 3 y 4. Aquí nada más, permítanme, me faltó el antes de 4. Bien, entonces, ¿cómo queda? Bueno, pues se ve de la siguiente manera. Habíamos anunciado que vamos a evaluar el polinomio en el punto final y en el punto inicial, que para nuestros fines es 4 y 3. Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos. Y ya nada más, bueno, pues tomamos los valores. En donde veas X, escribes 4 en la parte superior. En donde veas X, escribes 3 en la parte inferior. 4 más 4, bueno, pues son 8. 4 y menos 2 son 2. 3 y menos 4. A ver, aquí 3 y menos 4. No, aquí fue mi error. Perdón, esto no es menos 4. Esto debe de ser 2. Ah, no, sí está bien. Ok, ya está. Aquí hay un signo menos. Entonces aquí ya tenemos nuestro polinomio. Ah, no, a ver, perdón. Aquí no es menos, este es más. Disculpen ustedes. Aquí hay un más. ¿Por qué? Porque así lo dice el polinomio. Dice lo que tengas en x más 4. Entonces, lo que tengas en x, que en este momento es 3, y le vamos a sumar 4. Perdón, aquí era más. Dice que tenemos 7, que multiplicamos por 1, el otro es 8 y multiplicamos por 2. Entonces, a final de cuentas, lo que tenemos aquí es 16, y si le restamos 7 y lo dividimos entre 27, la probabilidad de que la variable sea igual a 3 o más pequeña que 4, pues aquí la tenemos. Y esto es igual a 1/3. ¿Dudas, comentarios?
Bueno, entonces, si son tan amables de tomar nota, por favor. Profesora, ¿le podría regresar tantito a la primera, nada más para tomarle captura? ¿Ya tomaron nota o me espero un poquito más? Ya, maestra. ¿Puedo continuar o espero un poco más? Ya, profe, Ya, gracias. profesora. A ver, aquí comentan algo en el chat. Ah, ok. Perdón, permítanme. Ya decía yo, me preocupa mucho que estén todos muy calladitos. Permítanme. Ay, mil perdones, tenía cerrado el audio. Ay, bueno, entonces, perdón si alguno de ustedes había hecho algún comentario. Bueno, si quería compartir su experiencia de si había tenido o no la oportunidad de ser representante de casilla y no lo escuché, me disculpo. Y si quieren volver a hacer el comentario, pues yo encantada de la vida en escucharlos. Ay, Profesora, perdón. ¿le podría regresar a la primera diapositiva? Me faltó anotar algo. Claro que sí, como no, nada más déjame dejar aquí las otras dos para iniciar, con todo gusto. A ver, aquí está, vamos, la voy a aumentar para que la veas. Aquí está. ¿Esta o la otra? La otra, profesora, por favor. No, 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 por favor, ahora sí que ustedes mandan, muchachos. ¿Esta? No, sí, sí era la otra, pero ya al final de que termino de escribir la integral. A ver, permíteme. Ahora sí, aquí está. Bien, ustedes disculpen que nos hemos tardado un poquito al hablar de la variable aleatoria continua, pero pues ahora sí que hay casos tan particulares que uno, bueno, tiene que hacer primero la definición de lo que es la función de densidad y después la función de distribución acumulada. Una vez que se logra el concepto, bueno, pues ya nos podemos seguir con los modelos. Aquí lo que necesitábamos primero era conocer la estructura, saber la enorme diferencia entre la de densidad y la acumulada, y no solamente la diferencia, sino vivir el proceso
de realizar la integral. Listo, maestra, muchas gracias. Bien, ¿alguien más que necesite tomar nota? De nada. ¿No? Bueno, continuamos entonces. ¿De qué va hoy la clase? Bueno, aquí lo que interesa, aparte de armar la probabilidad y de estar haciendo uso de ella, es precisamente de hablar del valor esperado, porque pues necesitamos la media y después la varianza para trabajar. Entonces vamos a anunciar aquí valor esperado. Ahí. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de el valor esperado adentro de una función de variable continua, vamos a trabajar, bueno, se acostumbra, en el aula tal vez tendríamos oportunidad de hacerlo. En estadística, cuando uno integra con series de Maclaurin o series de Taylor, bueno, más bien es Taylor lo que se ocupa, se trabaja algo que se llama momentos. El primer momento al integrar se llama el valor esperado, el segundo momento es la varianza. Bueno, nosotros hoy, perdonen, nos vamos a brincar olímpicamente el trabajo de los momentos. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenemos el tiempo encima y, bueno, no es culpa de ustedes, sino mía. Y, pues, si queremos tener la información necesaria para el curso, bueno, pues por el momento nos vamos a brincar el momento. Bueno, entonces, ¿de qué va el formulazo? Porque aquí, pues desgraciadamente va a ser un formulazo. Que tú andas buscando la media estadística para una función de variable continua, también la llaman mu, y para nosotros esa media es conocida como el valor esperado. Trabajamos con X mayúscula porque sabemos que va a tomar cualquier valor de X, es decir, X y los valores propios que le corresponden X minúscula. Bueno, como estamos hablando de el valor esperado de la variable en general, se acostumbra a colocar la X mayúscula y nuevamente la leemos. Y dice que esto va a ser igual a la integral desde la izquierda hasta la derecha. ¿Qué tan a la izquierda? Bueno, pues a partir, bueno, desde el menos infinito a que la función comience a definirse y que para que podamos hacer la media hay que multiplicar por x a la función de densidad y aquí precisamente nos vamos a encontrar con algo bien interesante, porque si es un polinomio, pues no hay problema. Nuestro resultado será un polinomio de grado mayor. Pero si es cualquier otra función, aquí lo típico son las exponenciales, pues que les cuento, que empezamos a trabajar con integrales por partes. Y bueno, entonces también una de las peticiones es que la integral exista. Y la pregunta es, ¿y cómo sabemos que la integral existe? Bueno, la condición es la siguiente. Dice que tu integral existe siempre y cuando la evalúes de izquierda a derecha y que el valor absoluto de x al multiplicarse por lo que tú tengas como función de densidad, bueno, y lo integres, sea menor que el infinito. Ah, caray. Bueno, aquí lo que significa es que tomes valores que se puedan contar. Es decir, si tú, por ejemplo, tuvieras e a la menos 4 sobre x, y lo vas a evaluar de 1 a infinito, pues está bien fácil, porque sería 4
sobre infinito, y esto es 0. Entonces, bueno, pues tú no tendrías ningún problema en evaluar n a la menos 0 menos e a menos 4. Y esto es un número. Entonces, no hay ningún problema. Esto es más pequeño que el infinito. Entonces, mientras tú tengas una función que, aunque se evalúe, bueno, es una impropia, valuada en infinito, pero te regrese un número, tu función es correcta. Si tuvieras, por ejemplo, bueno, voy a dejar esta, e a la x, híjole, pues ya no está tan sencillo, porque entonces lo que tendríamos es la definición de la propia e a la x, y no importa en qué valor de x estés, pues vas a tener una respuesta, pero es una respuesta cada vez más grande, es decir, la tendencia es infinito. Entonces, esta clase de integrales ya no juegan. ¿Por qué? Porque ya no tienen cota. Entonces, si no son acotables, ni por error vamos a poder trabajar con ellas. Pero bueno, para nosotros afortunadamente vamos a tener una respuesta. Ahora, comentaba con los compañeros del grupo 10, ayer precisamente íbamos a trabajar un ejercicio, pero por error les dejé el de tarea. Entonces, pues sí, como que hubo una gran confusión en esa situación. Bueno, para que a nosotros no nos vuelva a pasar, me voy a fijar muy bien. Además, no está mi vecino haciendo su escandalera, que eso fue lo que me distrajo bastante. Bueno, y además el vecino no tiene la culpa, sino yo por estar criticando su música, perdón, por no poner atención a lo que estaba haciendo. Bueno, entonces ya tenemos anunciado el valor esperado, ya quedó. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué sigue? Ah, pues la varianza. Aquí vamos a tener mucho cuidado con la varianza porque hasta suena como acertijo. Nosotros alguna vez que hacíamos varianza, ustedes lo recuerdan, voy a anotarlo aquí, que para nuestros fines nuestra varianza era una s elevada al cuadrado. Bueno, pues tenemos que hacer la suma desde el primero hasta el último dato, y lo que estábamos trabajando aquí eran las marcas de clase, las xy, elevadas al cuadrado por la frecuencia y dividido entre n, y a esto le restábamos precisamente la media elevada al cuadrado. Esa era nuestra manera de obtener la varianza con un histograma y con datos agrupados. Entonces, bajo esa idea, ahora la varianza, que la llaman B, valuada en cualquier punto de la variable, bueno, que sea reconocida, nos dice, mira, tráete la esperanza matemática, pero del dato que hayas obtenido elevado al cuadrado. Ah, bueno, pues es algo muy similar a esto. Pero después nos dice, y vuélvete a traer la esperanza matemática, pero ahora a la esperanza la vas a elevar al cuadrado. Entonces ustedes me van a decir, oye, ¿y esa fórmula de dónde viene? Ah, bueno, pues es el segundo momento de las variables continuas. Variable aleatoria continua. Bueno, ella tendrá oportunidad, es más, y el día de ayer había quedado con sus compañeros de mandarlos a observar 2 videos. Entonces, pues ustedes perdonen si allí mismo les hago la nota, pueden ustedes consultar las integrales que nos llevan precisamente a esos 2 momentos. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo le hacemos para encontrar esta parte que viene elevada al cuadrado? Ah, pues muy sencillo. Esta integral se va de esta manera. Es la integral de izquierda a derecha de tu función de densidad, pero con tu variable elevada al cuadrado, con la diferencial de x. Entonces, si es un polinomio, pues no hay problema, sigue siendo polinomio. Y si es cualquier otra cosa, por ejemplo, un exponencial,
pues empezamos a tener serios problemas, porque entonces es una integral por partes que muy probablemente requiera de 2 o de más vueltas para resolverse. Bueno, aquí, si les pregunto dudas, bueno, pues efectivamente la primera pregunta obligada sería, ¿y cómo se usa? Bueno, ustedes perdonarán si empezamos tipo kindergarten. ¿Puedo cambiar la diapositiva? Tantito, por favor. ¿Cómo no me espero? Tomen nota con confianza, muchachos, porque luego empiezo, córrele, 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 y a lo mejor ustedes están haciendo captura de pantalla y después, bueno, pues eso de que, ¿qué me quiso decir en esta diapositiva? No, por favor, si están tomando nota, díganmelo y yo me espero. Permítanme. Ya, profe. Muy bien. Entonces, vamos a irnos primero con un ejemplo de kindergarten. ¿Para qué? Pues para entender de qué manera trabaja la función, y ya el que les deje de tarea, bueno, pues pueden intentarlo a mano, los que son los grandes maestros de la integral, o todos aquellos que a veces nos sentimos perdidos y confundidos en el mundo integral, pues podemos ocupar un simulador. Bueno, entonces, el problema viene escrito así. Dice la porción de tiempo, perdón, la proporción de tiempo X mayúscula, porque podemos tomar un intervalo para esa X, coma, que un autómata industrial trabaja durante una semana de 40 horas durante una semana de 40 horas, coma, es una variable aleatoria con la siguiente función de densidad. Muy bien. Aquí nos manda la función de densidad de probabilidad. Vamos a ver cuál es esa función. Y nos dice, mira, 3x cuadrada para las x que están entre 0 y 1. Es más, extremos abiertos. 0, otro caso. Ya tenemos la función de densidad. Pregunta, ¿podríamos hacer un bosquejo de la función de densidad? Pues sí. Dice, mira, rápidamente, los que tuvieron oportunidad de mirar el dibujito, el documento en el cual hacemos referencia para la transformación de funciones, nos dice, mira, si tu curva patrón se llama y igual a x cuadrada, aquí, si x es igual con 1, que la elevas al cuadrado, x cuadrada es 1. Ah, bueno, y esto lo verás en y. Entonces, cuando tienes x igual con 1, tienes un y igual con 1. Pero dice la jerarquía de operaciones que primero realices la potencia
y después multipliques. Entonces, si me dice que x al cuadrado es igual con 1, aquí nuestra función sería x al cuadrado por 3, entonces nos da 3, y la función la estaremos viendo cuando x es igual con 1, y es igual con 3. Entonces la curva anda por aquí arriba, y esa curva es precisamente lo que nosotros andamos buscando. Entonces, lo que nos resta a nosotros es la acotada. Y si nosotros acotamos es abierta en 0, abierta en 1. Y abierta en 0, abierta en 1, más o menos hace esto. Y el punto que nos están pidiendo a nosotros está aquí. Entonces, esto es más o menos lo que viene haciendo la función. ¿Dudas, comentarios? Ah, bueno, como dice que cualquier otro caso es 0, pues mira, ahí. Pues ya lo tenemos aquí. Bueno, dice cualquier otro caso 0. Aquí se ve el cualquier otro caso 0. Bueno, entonces estamos a 1 minuto de cerrar pantalla. Mientras, en lo que regresamos, vamos a proponer la integral. Dice que lo que queremos es la esperanza matemática, y dice que la esperanza matemática va de izquierda a derecha con x por la función de densidad, perdón, la función de densidad, y si se cierra la pantalla, bueno, pues ustedes la escriben y la resolvemos. De regreso, muchas gracias. Entonces vamos a proponer la integral. Bueno, esperemos que los demás compañeros tengan oportunidad de volverse a unir a la reunión. Bueno, entonces, ¿alguien quisiera comentarme cómo queda esta integral? ¿Nadie se anima? Es la integral de 0 a 1. La integral de 0 a 1, muy bien. ¿Sí? Ok, de x por 3x al cuadrado por la diferencial de x. Ok, correcto. Y si ya tenemos esto y si multiplicamos las x, ¿cómo se verá? Tendremos que es 3x cúbica por la diferencial de x, y la integral va de 0 a 1. Entonces, aquí, pues sí, si tienes una x y la multiplicas por otra x, de hecho, aquí estamos ocupando una propiedad asociativa. ¿Por qué? Pues porque dice que podemos multiplicar a nuestro gusto, y que esa multiplicación a nuestro gusto podemos asociar los términos. Entonces dice, bueno, nada más aquí para observar la asociativa, esto es de 0 a 1, aquí tienes un 3, multiplicas por x cuadrada, y bueno, pues aquí aplicas leyes de los exponentes, y es lo que tenemos aquí. Los avanzados en integral me van a decir, tienes una constante, efectivamente. Voy a colocar una coma para no andar con todos los iguales por todos lados. Y dice que esto es 3 con la integral de 0 a 1 de x cúbica de la diferencial de x. ¿Alguien ya hizo la integral? ¿No? Bueno, vamos a hacerlo. Dice, tienes un 3. Y si tienes x al cubo y al exponente le sumas 1, es x cuarta.
Y si divides entre ese nuevo exponente, aquí hay un 4. Y dice que vas a evaluar de 0 a 1. Si nosotros evaluamos de 0 a 1, ¿qué estamos observando? 3 sobre 4 menos 3 por 0 sobre 4. Entonces, para nuestros fines, la esperanza matemática, y acuérdenme que es mayúscula, aquí lo estoy escribiendo muy chiquita, ¿de cuánto es? O el promedio de la probabilidad de la función de densidad. Bueno, el promedio de la probabilidad de la función de densidad es de 3/4. Entonces, si nos estuvieran preguntando acerca de cuál es la probabilidad de que el autómata realmente trabaje en promedio 40 horas bajo esa función de densidad, pues dijéramos que la probabilidad es de 0.75 o de 3/4. Bueno, ya cumplimos con la esperanza matemática. Se vale preguntar, ¿eh? ¿Qué tenemos que calcular ahora? Regreso a la diapositiva anterior y nos dice, mira, vas a trabajar ahora a la varianza. ¿Y cómo la vamos a trabajar? Bueno, lo primero que nos van a pedir es la esperanza de los valores al cuadrado. Entonces será multiplicar a la función de densidad por x cuadrada. Entonces regresamos y ahora lo que vamos a calcular es la esperanza matemática con los valores al cuadrado, y la voy a anotar aquí primero por definición, de la izquierda a la derecha de lo que tengas en x cuadrada por tu función de densidad. ¿Y esto a qué será igual? ¿A nada? ¿Dónde empieza la integral? ¿De 0 a 1? Sí, y además se vale que me digan que me faltó la diferencial de x. Muy bien, entonces la integral va de 0 a 1. Luego, ¿qué otra cosa decimos? ¿Nadie se anima? A ver, ingenieros, ¿quién dijo yo? Bueno, vamos a armarlo. Dice, mira, cuando tú evalúes con la variable a, que es mayúscula, al cuadrado, pues dice que efectivamente vas de 0 a 1 con x cuadrada y que tu función sigue siendo 3 por x. Entonces, si nosotros integramos a 3 por x, que es lo que, aquí 3 por x cuadrada, perdón, era lo que no había visto, 3 por x cuadrada. ¿Cómo queda la integral? Sería la integral de 0 a 1 de 3x cuarta. La integral, a ver otra vez, ¿cómo quedó? La integral de 3x cuarta por dx. Ah, muy bien, correcto. Entonces dice que es la integral de 0 a 1 de x cuarta de la diferencial de x. Entonces, la variable la variable al cuadrado en la integral es de 0 a 1. ¿Y cuánto vale la integral de x cuarta? X quinta sobre X quinta sobre 5 y multiplicada por 3, que a fin de cuentas sería x quinta sobre 5 y por 3, por cierto, y evaluada de 0 a 1. Para nuestros fines, ¿cómo se verá esa evaluación? Tres quintos. Ya quedó. ¿Dudas, comentarios?
¿Todos bien? Sí. Muy bien. Entonces voy a cambiar la diapositiva y tenemos ya la información. A nosotros nos pidieron para la varianza que la variable estuviera elevada al cuadrado. Aquí está. Y nos dicen que a la misma media o valor esperado también lo elevemos al cuadrado. Entonces vamos a tomar forma con la varianza y veamos cómo queda. Bueno, aquí nos dice varianza por definición. ¿Cómo queda la varianza? Bueno, la varianza la vamos a escribir de la siguiente forma. Dice, mira, lo que tengas en tu variable, pero elevada al cuadrado, y le vas a restar a la esperanza matemática cuando la hayas elevado al cuadrado. Alguien puede decir, oye, ¿no es exactamente lo mismo? No. Entonces, la esperanza matemática elevada al cuadrado, ¿de cuánto nos dio? Regreso a la diapositiva. Y la varianza elevada, bueno, con los valores elevados al cuadrado es de 3/5. Entonces aquí escribimos 3/5. Y la esperanza matemática, tal y como venía, era de 3/4, pero esos 3/4 quedaron elevados al cuadrado. Entonces, ¿cómo se ve? Ya, bueno, la parte de las integrales ya quedaron. Ahora lo único que tenemos que preocuparnos es por hacer bien la fracción. Y entonces dice que estos son 9/16. A ver, muchachos, trabajando, por favor. ¿Cuánto nos da? Mínimo común múltiplo. Por ahí escuché 80. Bueno, 80 entre 5, 16. Y por 3, 48. 80 entre 16, 5. Y por 9, 45. Bueno, si tienen otro número, por favor me avisan. Entonces, la varianza para nuestros fines es de 3/80. En decimal, ¿cuánto nos da 3/80? 0.0375. Muy bien. Entonces dice que nuestra varianza para nuestros fines es aproximadamente 0.0375. ¿Así nos quedó? Bueno, ¿qué sabemos de la desviación estándar? Pues la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿cómo quedará la desviación estándar? En la raíz cuadrada de 0.375, o dicho de otra manera, 375 10 milésimas. ¿Alguien ya la tiene? 0.612. 0.612. A mí me sale 0.1936. Más bien, a ver, vamos a revisarla bien. Bueno, según el cálculo, da punto 1936. Entonces, bueno, nada más aquí cuidado con la calculadora. Bueno, si nos preguntaran ahora, el primer inciso, vamos a mandarlo como un inciso A, aunque nosotros ya nos adelantamos. Dice que esta es la función de densidad. Bueno, aquí está ya la función de densidad. Ya obtuvimos la varianza. Bueno, aquí no hay inciso. Vamos a hacer la siguiente pregunta.
¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites de un intervalo? De un intervalo de una desviación estándar. Bueno, antes de darle numeritos, pues hacemos el bosquejo. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando en este momento? Bueno, lo que piden es un intervalo, variable X, de que debe de haber un principio y debe de haber un final. Pero como nos están pidiendo de una desviación estándar, generalmente esto se hace alrededor de la media o para nosotros de la esperanza matemática. ¿Alguien recuerda cómo se hacía esta parte? Bueno, la media también se llama mu. Entonces, el extremo de aquí sería la media más una desviación estándar. La parte izquierda, ¿cómo la podemos representar? La media menos la desviación estándar. Correcto, la media menos la desviación estándar. ¿Podremos hacer el esquema ya con numeritos? ¿Cómo quedaría? ¿Alguien tiene ya los extremos? El extremo inferior a mí me queda como 0.5563. Muy bien. 0.5563, que dicho de otra forma serían 500, que diga 5.563 10 milésimas. Y del otro lado, ¿cuánto nos da? 0.9436. Entonces serían 9.436 10 milésimas. Y con esto ya terminamos el ejercicio. ¿Dudas, comentarios? No. ¿Todos bien? Bueno, entonces el ejercicio que tenemos aquí pues está bien facilito. Es más, alguien puede decir sí, es de kindergarten. Por supuesto que es de kindergarten. Las integrales son sencillas, la evaluación es sencilla. Lo único que nos pudo haber causado confusión es la manera de interpretar a la esperanza matemática, porque una es con sus datos elevados al cuadrado y otra es ella misma elevada al cuadrado. Bueno. Salvado este punto, las siguientes distribuciones de probabilidad llevan la misma estructura.
La varianza va multiplicada por la variable X, perdón, la esperanza matemática va multiplicada por la variable X y la varianza va va elevado al cuadrado la variable X multiplicada por la función de lo que nos quede. Entonces, aquí por eso cuando uno cursa probabilidad y estadística, al principio uno dice, ay, está bien facilita. Y bueno, siempre es facilita, nada más hay que leerla con cuidado. Pero uno se pregunta, ¿y por qué no me la explicaron desde el primer semestre? ¿Por qué tuve que esperar hasta cuarto? Pues precisamente por la naturaleza de las integrales, porque dan por hecho que nosotros ya pasamos hasta por cálculo de varias variables, porque tarde o temprano pues así va a ser. Bueno, entonces a partir de este momento vamos a iniciar ya formalmente los modelos matemáticos. Aquí cada autor elige con qué empezar. Yo voy a llevar la secuencia del Instituto Politécnico Nacional, quien nos pide que trabajemos ahora lo que es la variable aleatoria uniforme. Perdón, se me olvidaba. Nos falta la de tarea. Permítanme un momentito para que podamos hablar de la variable de tarea, porque pues esa es la que nos va a tocar. Minutito, por favor. Aquí está. Entonces, a ver, les voy a compartir pantalla para ya no entretenerme escribiendo. Bueno, aquí ya tomé la precaución de haberlo escrito por anticipado. Y le vamos a llamar tarea 1. Sí, ya la tenemos en pantalla, la tarea 1. Sí, profesora. Sí. Bueno, entonces tomamos nota. Sí, bueno, yo en mi caso prefiero que me vayan dictando. Se los voy a ir leyendo para que lo escriba. En cierta ciudad, el consumo diario de energía en millones de kilowatt hora es una variable aleatoria con densidad de probabilidad. Dada por, y pues aquí tenemos la función de distribución. Dice que es 0 para valores menores que 0. Y la función es 1/16 de x multiplicado por e a la menos x sobre 4. Y esto es para todo número positivo. Bueno, en este caso mayor que 0. Ahora, si la planta de energía de la ciudad tiene una capacidad diaria de 10 millones de kilowatts hora, inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que el consumo rebase la capacidad de la planta? Inciso B, ¿cuál es el consumo esperado? En millones de kilowatt hora. Inciso C, ¿qué consumo hará que la capacidad de energía sea rebasada el 50% de las veces? Bien, ¿ya tomaron nota? Ya, profesora. Correcto. Bueno, se vale que me digan, oye, ¿y cómo es posible que de un polinomio tan sencillo hayamos brincado a una expresión de esa naturaleza?
Y efectivamente, si tenemos que integrar, aquí ya estamos observando ya de por sí la función es un polinomio por un exponencial. Y si vamos a obtener, bueno, les voy a presentar aquí el inciso A. La primera propuesta, como dice el enunciado, se las voy a leer. Nos dice, permítanme, ¿por qué? Acá lo tenía. Así. La primera propuesta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el consumo rebase la capacidad de la planta? Como dice que la capacidad es de 10 millones, entonces tenemos que ir precisamente adelante de esos 10 millones. Esa es la probabilidad. Entonces, como vamos a calcular la probabilidad de la función, vamos desde la izquierda hacia la derecha, pero sabemos que nosotros vamos a ir más allá de 10, entonces por eso la integral empieza en 10 y se evalúa en el infinito, porque lo que queremos es rebasar la capacidad. Entonces aquí ya escriben ustedes su función, que es 1 sobre 16 por x por e a la menos x sobre 4. Bueno, entonces con eso resolvemos la primera integral. La segunda integral, híjole, pues van a decir que esta sí está canija, perdón la expresión. Y efectivamente, si ya teníamos x por e a la x y un exponencial y la vuelves a multiplicar por x, pues ¿qué crees? Que te va a quedar una x cuadrada por 1 sobre 16 por e a la x elevada a la, bueno, e a la menos x sobre 4. Y pues sí, la verdad, una función de esas, pues para los que son muy buenos integrando, pues muy bien muchachos, esperamos sus respuestas. Y los que a veces tenemos algunas dificultades para integrar, sugerencia, ocupen un simulador. Ahora en la red encontramos que calculadoras de integrales, o si la pueden programar para MATLAB o alguno de sus parientes, por ejemplo, matemática, pues también se vale. Y también se vale compartir la respuesta. Bueno, entonces aquí lo primero era, ubicar la integral, ya lo ubicamos. ¿Cómo quieres la esperanza matemática? Pues ya lo acabamos de ver. Y luego el inciso C, cuando nos pide que se rebase, no solamente queremos que se rebase, sino que vaya al 50%. Entonces, esta es la propuesta para ir al 50%. Como nosotros necesitamos un valor de referencia, le vamos a llamar A, porque ese valor de referencia va a ser el rebase al 50%. Entonces, podemos hacer la integral desde este espacio con su correspondiente expresión de esperanza matemática y después lo que resulte, compararlo contra 0.5. Yo sé que esta es una de esas funciones que uno no quisiera encontrarse en la vida, pero intentan la integral, al menos propónganla. Y el día de mañana a mí me toca dar respuestas. Bueno, de hecho, hoy tengo que abrir el espacio para que ustedes suban su tarea. Me perdonan si no abro el espacio, sino hasta después del mediodía. Mi niño tiene consulta, bueno, ya no es mi niño, ya es mi joven. Hoy tiene consulta con el pediatra. Bueno, si alguna vez no se los había comentado, es una adorable criatura, muy sonriente, muy bonito. Desgraciadamente no habla, no camina, pero bueno, pues hoy tiene consulta con el médico y pues vamos a llevarlo. Bueno, entonces permítanme ustedes después del mediodía, que ya estoy de vuelta, abrir los espacios de tarea. Hasta aquí. ¿Dudas, comentarios? No, profesor. ¿No? Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a regresar a la diapositiva en donde estábamos. Y vamos a iniciar tema nuevo. Y va a ser tan nuevo y tan rápido el tema, porque es nuestra primera distribución de probabilidad y la vamos a llamar variable aleatoria uniforme. Bueno, es una distribución de variable aleatoria uniforme. Muy bien. ¿De qué va la variable aleatoria uniforme? Bueno, pues lo que nos dice es que en un intervalo de tiempo no va a cambiar. Es, por ejemplo, cuando nos dan la garantía de un equipo
y nos dicen te puede durar 3 años y uno, bueno, pues está bien que dure 3 años. O te dicen, ¿quiere usted una garantía extendida? Y uno pregunta, ¿por cuánto tiempo? Dice, la podemos extender por 2 años. Ah, bueno, y a veces esa garantía ni se usa porque el equipo es muy bueno, o a veces puede presentar fallas en ese intervalo, pero esto es a lo que se le llama uniforme. Hay un intervalo en el que todo se va a mantener, entre comillas, bajo la misma situación. Entonces, anotamos aquí, se dice que X mayúscula es una variable aleatoria continua distribuida uniformemente en el intervalo AB. ¿Sí? Y aquí nos mandan las condiciones. Primera condición, el rango de X, es decir, lo que tú veas en el eje Y, pertenece al intervalo. Entonces, eso es lo importante, que lo que tú estés esperando esté en ese intervalo. Y después nos dice que la función de probabilidad, esta es la función de densidad, de probabilidad de la variable aleatoria es la siguiente. Y dice, mira, f de x viene evaluada de la siguiente manera. Es 1 sobre el extremo inferior menos el extremo superior menos el extremo inferior. En el caso de que x esté precisamente entre el final y el principio, perdón, entre el principio y el final. Y 0 para cualquier otro caso. Bueno, ¿cómo queda? Pues si nosotros integramos, bueno, si tuviéramos la oportunidad de observar a la función, eje de las X, eje de las Y, dice, aquí empieza, aquí termina. ¿Y cómo es? Pues es simplemente una línea continua, es decir, es una función del tipo y igual a k por x. Perdón, y igual a k por x, y igual con k. Es una constante, entonces tenemos una y igual con k. Entonces esto es la constante. La pregunta es, ¿cómo se verá la función de distribución acumulada de probabilidad? Si nosotros integráramos, ¿cómo se vería eso? Ah, bueno, y esto que tenemos aquí, no es otra cosa más que el punto que está aquí, es 1 sobre b menos c. Bueno, ahora la pregunta es, oye, ¿y cómo se ve la función de distribución acumulada? Bueno, sabemos que en la acumulada estaríamos tomando las siguientes condiciones. Lo primero, antes de A, porque hay un antes. Entonces es 0 si X es menor que A, es decir, aquí no hay nada. Luego va a ser 1, ¿por qué? Porque es acumulado. Recuerden que la probabilidad de cualquier función se encuentra definida entre 0 y 1.
0 si no ha ocurrido, es decir, si todavía no empieza, y muy probablemente si ya se dio, pues entonces el final pues es 1, el evento resultó. Entonces esto es 1 si tienes valores más grandes que B. Entonces si tienes valores más grandes que B, esto ya es 1. Y en la parte central, ¿cómo lo podremos escribir? X mayores que B. Bueno, pues aquí lo único que sabemos es que tarde o temprano tenemos una función lineal. Entonces, esa función lineal nos va a quedar definida de esta manera. Y debe de venir por una constante K y por X. Puede ser desde K cualquier numerito, pero que sea de preferencia positivo. Entonces, si nosotros graficamos, bueno, pues la curva de esta expresión va a quedar de la siguiente manera. A partir de A hasta llegar a B, tenemos una pendiente que es precisamente el K por X. Y después de B, pues esto ya es 1. Aquí se queda en 1. Bueno, el tiempo ya nos está ganando, pero bueno, voy a tener que tomar la información nuevamente de lo que ya teníamos escrito. Esta con todo gusto se las hago llegar para que ustedes la evalúen. Entonces voy a compartir con ustedes y bueno, perdonen, pero el estrés de ir a la consulta con mi hijo, pues a veces sí me traiciona. Entonces, lo bueno es que esto ya estaba escrito. Bueno, el ejemplo es el siguiente. Si gustan, se los hago llegar a Classroom. Dice, la temperatura en cierta zona del Ajusco tiene la misma probabilidad de estar entre 36 grados y 42 grados. Dice, encuentre la probabilidad de que una medida de temperatura sea por lo menos de 38 grados. Entonces, para la función de distribución de densidad, bueno, para la función de densidad, andamos con los extremos inferiores. El primero es 36 y el segundo es 42. Entonces, con esto evaluamos el 1 de B menos A. Y aquí tenemos 1 de B menos A, ya está. Y 0 en cualquier otro caso. Ya tenemos aquí la función de densidad. Ahora, lo que nos piden es precisamente la F mayúscula, la función acumulada. Y la función acumulada pues requiere que se evalúe en un valor que a nosotros nos hayan propuesto. En este caso, el valor propuesto son 38 grados centígrados. ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura sea por lo menos de 38 grados centígrados? Bueno, pues ya nada más nos queda 38 al infinito, pero nosotros ese infinito nos vamos a detener en 42, no podemos ir más allá de 42 porque esa es la temperatura máxima que se ha tomado. Entonces, efectivamente, si tú buscas un valor de 36 a 42, puede ser cualquier X, y esa cualquier X para nuestros fines fue exactamente de 38. Entonces, como pide de ir de 38 en adelante, bueno, pues les encargo a ustedes evaluar la función. Aquí, si ustedes restan 42 a 36, ¿cuánto nos queda? ¿42 a 36? ¿Ya alguien restó? Entonces, es 1 sobre 6 de la diferencial de X y ya les toca a ustedes hacer esa integral. Es 1 sobre 6 y la integral es de 42 a 38 de la diferencial de X, que esto es X sobre 6 evaluada de 42 a 38. Bueno, entonces aquí, bueno, ustedes perdonarán, hay una nota que dice copiar información de 2 videos y también reserven, bueno, 2 hojitas para la solución de este ejercicio, porque todavía nos faltan algunos datos.
reservan 2 hojitas para la solución de este ejercicio y van a copiar la información, lo que no estoy muy segura si van a ser de 2 videos o de uno solo. Entonces, pues, muchachos, que tengan un excelente día. No se preocupen, esta diapositiva, por si no tomaron nota de ella, yo se las hago llegar. Y bueno, pues ya estamos a la vuelta de terminar el curso. Recuerden que la primera etapa de Arma tu examen es ir investigando la función de convolución y cómo se le explicas a alguien que en su vida ha hecho una convolución. Y la explicación puede ser en PowerPoint, puede ser en video, bueno, no les recomiendo usar Prezi, porque a veces es más laborioso el Prezi que lo que queremos decir, pero en una bonita presentación o ustedes mismos grabando desde papel bond, teatro guiñol, como ustedes quieran, ¿vale? Bueno, si son tan amables de anotarse en el chat, por favor, y nos vamos. Muchísimas gracias, bonito día. Gracias, maestra, igualmente. Hasta A luego. ustedes, nos vemos. Excelente día, maestra. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bien, no falta nadie, ya se nos